la mayoría, más propenso al corto plazo, ¿no? A la recompensa en el corto plazo, a esa dopamina que genera poder comprarte algo. Es súper válido, pero cuando se vuelve la única realidad que contemplas es hiper riesgoso. Anterior a Rayados, obviamente no tenías la experiencia de pertenecer o trabajar dentro de un club. No. Cuando llegas, utilizo mucho esa palabra yo. ¿A qué te enfrentas? Porque llegas a una institución con un poder adquisitivo muy interesante y una transformación que estaba viviendo el club. Y sobre todo que llegas a uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Sí. ¿Cómo es? Ok. En ese entonces, era 2006. Meses antes, te lo voy a poner en contexto para hablar de ello. Acababa de terminarse la intervención que tenía la Secretaría de Hacienda en el club. Porque el club, recordemos que hasta el 99 había estado intervenido por la Secretaría de Hacienda por temas administrativos de los cuales ya se ha hablado muchísimo, ¿no? De las anteriores administraciones del club. Llega el Grupo FEMSA, toma el control y la administración del club, resuelve los pasivos que se tenían y empieza entonces toda la reestructura, toda la reorganización y el saneamiento operativo de protocolos, de procesos y de finanzas de una institución que para el 2006 acababa de salir la intervención y la observación de la Secretaría de Hacienda para dejar al club trabajar. En este lapso, el club ya había sido campeón en 2003, deportivamente hablando, campeón en 2003 y había jugado 2 finales en 2004 y 2005. La de Pumas y Toluca. Exactamente, que se había perdido. Entonces venía con un empuje muy fuerte de generar un engagement entre el club, el equipo y la afición. Y estaba Miguel Herrera dirigiendo el equipo en ese entonces, ¿no? Entonces tenía una propuesta ofensiva bien agradable. Entonces generaba ya cada vez más esa posibilidad de llenarse el estadio siempre o de acabarse todos los abonos desde antes de que iniciara la temporada. Entonces justo a mí me toca llegar en 2006, ya para 2007, todos los abonos vendidos antes de que iniciara la temporada. Todos. 2007, 2008, 2009, así hasta 2017, 2018, ¿no? Que nos tocó todavía. Entonces, en ese entonces era un club creciente que había logrado algunas cosas deportivas y que estaba observando el tema del desarrollo de una propuesta de un estadio que en 2008 se hace la presentación del proyecto. ¿Ok? Ese era el contexto que a mí me tocó llegar. Un club que venía agarrando vuelo, que traía algunas cosas deportivas sólidas que habían sido muy buenas y que estaba por venir un crecimiento importantísimo. Que me imagino que entonces... Que había que echarle frente. Que me imagino que entonces el plan y el proyecto era muy ambicioso, ¿no? Y tú llegar a un club que si bien lo has mencionado, un club que te llama la atención, un club que te apasionaba, que seguías, y llegas a un proyecto con muchas ganas de seguir creciendo y trascendiendo, creo que se vuelve muy atractivo, ¿no, Ever? Sí, por supuesto. Porque además, a ver... de entrada era un club sumamente esbelto en cantidad de personas que lo operábamos en ese entonces. Cabíamos todos apretados, pero cabíamos en las oficinas de la Avenida Revolución y José Alvarado. Unas oficinas muy pequeñas. Ya seríamos unas, no sé, 35 personas tal vez. Ahorita somos 217. El headcounting actual, administrativo y todos los que operamos el club, digamos. 217. Contra 30 y tantos. El crecimiento ha sido tremendo. Entonces, regresando a aquella época, pues en 2008 se hace el anuncio, en el verano de 2008 se hace el anuncio del proyecto de un nuevo estadio en el Palacio de Gobierno. Está el gobernador, están los ejecutivos de FEMSA, ejecutivos del club, el plantel de jugadores, yo ahí, y ves la maqueta y ves en lo que se va a convertir esto, ¿no? Ves el terreno donde va a ser, y lo ves súper lejano porque dices, ¿a qué horas vas a levantar todo esto? Se corre una serie de procesos, los permisos que fue súper tortuoso de gestionar y en 2011 inicia la obra del estadio y que se abre hasta el 2 de agosto de 2015. ¿No? Con una serie de desafíos que se sortearon muy bien y inició entonces la época de la Casa Rayada y eso es un hito importantísimo después de 70 años de historia, porque en Monterrey se funda en el 45 hasta el 2015, pues son los 70 años. Bueno, hay un montón de historia detrás de gente que apostó, que dejó, invirtió todo lo que era y lo que tenía en aras de un sueño, ¿no? Totalmente. Que luego a otros nos tocó retomar y nos toca ahora tener en este momento. ¿Cómo logras llevar al jugador una estabilidad emocional? Porque, a ver,
curiosamente en Nuevo León, jugador que llega, más allá de ser un futbolista, se vuelve un artista. Llega a un lugar donde es un artista, donde el mismo club, como dices tú, le pone todas las cosas, sus necesidades, carro, casa, colegios, tiene todo, y vuelven ellos a ser unas personas con un poder adquisitivo mayor, porque por algo llegan también al club. ¿Cómo logras esa estabilidad emocional o cómo logra este equipo? Pues para que el futbolista no se te pierda, que en muchos casos lo hemos visto. Ok, déjame contestarte de la siguiente manera. No es que nosotros lo logremos como tal, déjame explico. Siempre que hablo de los futbolistas, trato de hacerles justicia un poco, porque son muchachos que son socialmente reconocidos, que son famosos, que muchos de ellos tienen un poder adquisitivo muy grande, que tienen una escolaridad, ahora ya es más avanzada, pero hace 10 años era distinto, era secundaria, algunos prepa y algunos ahí profesional. Hoy es prepa, profesional, algunos hasta posgrado. Entonces son famosos, con un ingreso importante, con escolaridad, la que acabo de mencionar, y con edad promedio de 23 años. Entonces, cuando sumas esas variables, dices, lo más probable es que se van a meter en alguna bronca. Y nuestra apuesta, y es ahí, porque tú decías, ¿cómo logras la estabilidad? Debo ser bien realista. Nosotros apostamos a que las variables a las que tienes acceso a controlar, tratar de controlarlas. Como es que encuentre un lugar adecuado para vivir. El club no lo paga el jugador, pero le ofreces oportunidades para eso. Que sus hijos tengan acceso a las instituciones de educación que correspondan, ¿no? Que pues coincidan con la manera de educar que los papás tengan. Y todas las necesidades primarias de un ser humano estén al alcance de resolverse rápido. Entonces, cuando todo esto está dispuesto, hay una parte en la que nadie tiene acceso y es al interior de la persona. El tener la necesidad de, si alguien requiere de apoyo psicológico, bueno, tener la humildad o la claridad para decir, necesito apoyo. Pero son decisiones súper personales, Edgar. Sí. Súper personales. Me imagino. Entonces, todas las variables que podemos controlar están ahí. Sí. Las que no podemos controlar, bueno, pues acercamos la posibilidad para que en determinado momento que si algo se necesite, reaccione rápido. Pasa normalmente que todos los que estamos detrás exigimos, y tú lo acabas de decir, la libre expresión que tenemos, el tema de las redes sociales, y tú lo acabas de decir, vemos que el club pone todo lo que el jugador necesita para que rinda en su chamba. Sí. Cuando el jugador no rinde su chamba, lo normal sería que en cualquier trabajo te corran por no hacer tu trabajo. Sí. Y en el fútbol pasa distinto. Sí. ¿Cómo logran ustedes como medio, ustedes como prensa, hablando desde la parte interna de comunicación, que esto pueda estar de una manera tranquila y que la gente lo perciba no con ese odio que hemos visto malintencionado o mal enfocado en algún momento? Porque pues es un ser humano que va a cometer errores, pero el momento en el que vives como futbolista es bien complejo de ver esa parte. Sí, habrá personas, como en cualquier industria, ¿no? Pero estamos hablando particularmente del fútbol. Y quisiera yo salirme específicamente de los Rayados y hablar del fútbol en general. Los contratos, los vínculos o las relaciones profesionales de los clubes en el mundo son normalmente de largo plazo, porque así es lo más conveniente y porque las negociaciones suelen darse en esos términos, porque para el futbolista y para los clubes, pues moverte y mover toda tu realidad y toda tu cotidianidad hacia otro lugar, pues no es cosa menor. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, pues la inversión que haga un club para adquirir los servicios de alguien, pues también son inversiones importantes, ¿no? Entonces, trata de asegurar en el largo plazo que tu inversión pues tenga sentido, sea viable financieramente hablando y deportivamente hablando. Pero todas estas operaciones siempre son una apuesta, ¿sí? Porque puedes tener al mejor talento que hayas tú visoreado por mucho tiempo y de pronto las cosas no funcionan como pensabas que iban a funcionar. Y no solamente en el Monterrey, insisto, en la industria del fútbol es así. Claro. Entonces, cuando tienes un contrato de largo plazo, pues tienes que buscar la manera en que la parte financiera y la parte deportiva puedan coexistir.
Entonces, a veces si deportivamente no es lo más conveniente que el jugador permanezca todavía vinculado a tu club, pues buscas que se vincule a otro club, ya sea en forma temporal, con un préstamo, o en forma definitiva a través de una venta, ¿no? Entonces, cuando corresponde que el jugador deba permanecer en la institución, pues tratas de acompañar, de orientar y de cuidar la parte mediática del jugador. La parte deportiva, pues a nosotros no nos toca. Esa le toca al jugador y al staff de entrenadores y todos los que confluyen en el rendimiento de un futbolista. Sí. Entonces, son un montón de variables, Edgar. Lo que trato de decirte con esto es con un montón de variables que vuelven ese trabajo en algún punto artesanal. Porque no hay un modelo a seguir tal cual. Claro. Porque cada situación, cada caso, cada futbolista y cada momento son distintos. Totalmente. Me encanta porque dices que hay muchas variables saliéndonos de Rayados, hablando del fútbol en general. Me llama mucho la atención. Corrígeme, tal vez tú conozcas más de esta historia, pero la escuché en una conferencia con Arturo Bricio. Y Arturo Bricio, ex árbitro, decía que intentaron hacer un negocio por ahí, si no me equivoco, con Enrique Borja. Ellos lo que querían hacer era asesorar a futbolistas qué hacer con la lana que ganan. Porque el futbolista viene ganando $1 y de repente llega a un club y ya gana 10, ¿no? Entonces, la carrera del futbolista es muy corta. Es muy corta y como dices tú, puede ser un periodo de espera donde no funcionó, te tienes que ir y se acabó. Sí. Y platicaban ellos que cerraron el negocio a los meses, de que no hubo un jugador que estuviera interesado en aceptar las ofertas que le decían de, oye, con la lana que ganas tenemos un resort en tal ciudad que puedes invertir, compra casas, compra esto, compra. Nadie decía, hoy en día el jugador quiere el mejor coche o bajarse con los audífonos más grandes del autobús. ¿Cómo ves tú, saliéndonos de Rayados, cómo ves tú en el fútbol que pasa esto y que después vemos historias tan tristes o de terror que le podríamos llamar de jugadores que estuvieron los cuernos de la luna, futbolistas, y hoy en día no tienen para nada, caray? Dejemos de hablar de futbolistas, si quieres. Atletas en el mundo, porque hay muchas ligas que pagan muchísimo más dinero, ¿no? De otros deportes. Bueno, no sabes cuándo termina y a lo mejor no volviste a practicar nunca aquella disciplina a la que te dedicaste. Eso es una realidad. En nuestra cultura, y déjame hablar hablando de los latinoamericanos, somos más... la mayoría más propenso al corto plazo, ¿no? A la recompensa en el corto plazo, a esa dopamina que genera poder comprarte algo. Es súper válido, pero cuando se vuelve la única realidad que contemplas es hiper riesgoso. Sí. Por lo que mencionas. Sí. Si no tienes una carrera académica que en algún momento te pueda sacar a flote, si ya no puedes practicar tu actividad profesional preponderante, que es jugar a lo que juegues, estás a una lesión de la miseria.